Bueno, ¿están viendo bien ahora toxicología? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a ver esta segunda parte que es los conceptos relacionados con toxicología. Nosotros ahora vivimos en una sociedad donde hay una gran cantidad de información que está dando vuelta, que está reinando. Mucha de esa información carece realmente de fundamento científico. No es que el fundamento científico tenga a lo mejor la verdad absoluta, pero se aproxima a la búsqueda de la verdad de lo que sucede con muchos componentes. Nosotros ahora vemos que cualquier persona puede armar un sitio web, armar un blog, comercializar algo mejor, algún producto que él comercializa y puede hablar a favor o en contra de algún tipo de productos. Entonces, de esa manera, en realidad, cuando la sociedad no está formada, puede llegar a creer todos esos conceptos que se están vertiendo. Entonces uno puede llegar a creer que a lo mejor todos los compuestos industriales o sintéticos son tóxicos y que también creer que todos los compuestos que son de origen natural no son tóxicos. En realidad nosotros tenemos que evaluar qué toxicidad podemos encontrar en cada tipo de compuestos, ya sean naturales o sintéticos. Muchos de los compuestos sintéticos son diseñados con modificaciones en donde se le retira el componente tóxico a la molécula, haciendo que esa molécula tenga una menor toxicidad a lo mejor que algunas otras que son naturales, pero para no tener esos debates que no son fundamentados, sino que forman parte del conjunto de desinformación que nosotros en la actualidad encontramos, está una ciencia que se denomina la ciencia de la toxicología, que esta ciencia lo que evalúa es determinar cómo los componentes tóxicos y qué valores son los que nosotros podemos incorporar en nuestra alimentación diaria sin que se transforme en una molécula que pueda generar un daño en la salud. Eso es como para abreviar qué sucede con la toxicología. Bueno, en cuanto a la toxicología alimentaria, porque hay diversos tipos de toxicología dependiendo del ambiente en donde se esté desarrollando. Hay toxicologías laborales, forenses, hay una que es toxicología alimentaria. Que toxicología en realidad viene del análisis de veneno o tóxico y la razón o ciencia, es decir, el estudio de los venenos o de los compuestos tóxicos para el organismo. También se encarga de evaluar lo que es la formación, la composición y las propiedades de estos compuestos tóxicos, de los mecanismos de acción adversos en los sistemas biológicos, es decir, cómo este compuesto tóxico ejerce su mecanismo para causar un daño en la salud. Las formas de evaluación y reducción de ese efecto adverso es otro estudio de la toxicología, como por ejemplo reconstituir el estado de salud de la persona una vez que eh, ha sido puesto en contacto o expuesto a un agente tóxico. La toxicocinética y toxicodinámica, que la toxicocinética habla de la velocidad en la cual se generan los eventos tóxicos y la toxicodinámica evalúa cómo esos compuestos tóxicos se distribuyen en el cuerpo, haciendo esas interacciones de que ingresan en un tejido, en un órgano, y también en cuánto tarda en salir. Por ejemplo, el alcohol es considerado un tóxico, que ya se conoce cómo es la distribución de los alcohol en el organismo y el tiempo en que tarda en que el alcohol se vaya de sangre de manera aproximada, porque cada organismo tiene ciertas diferencias. Por otro lado, tenemos lo que es la toxicidad celular, que estudia, que es a nivel de las células, cuáles células dañan los compuestos tóxicos, porque no todas las células son dañadas de la misma manera, o hay compuestos que se centran en generar un daño a nivel hepático, por ejemplo, y no a nivel de otros órganos. La mutagenicidad, que es decir, los eventos mutagénicos que generan, que es decir, células que no corresponden o una mutación en el ADN que termina generando una proteína que no sea funcional, que no sea útil. Entonces nosotros empezamos a carecer de una proteína que la necesitamos, pero como se generó por culpa de un tóxico una mutación en el ADN, ya no se sintetiza esa proteína que nosotros necesitamos. La teratogenicidad es en las malformaciones, cuando se está desarrollando un feto, por ejemplo. La carcinogenicidad son compuestos tóxicos que generan células que no responden al programa normal de generación de células, crecimientos y interrelaciones entre ellas, que terminan generando células que se comportan de manera diferencial, que no tienen mecanismo de regulación o control y terminan generando cáncer y otro tipo de efectos adversos. Todo eso se dedica a la toxicología, a evaluar cómo los componentes tóxicos interaccionan con nosotros, con los seres humanos, generando distintos tipos de enfermedades.
Por ende, una definición de tóxico es toda sustancia química que después de entrar en un organismo es capaz de provocar cambios adversos en el funcionamiento de células, tejidos o incluso de todo el organismo. Hay tóxicos que generan toxicidad sistémica. Sistémica hace referencia a que el sistema, que es el organismo, genera la enfermedad en múltiples puntos. Lo que puede resultar, en el más grave de los casos, en la muerte del organismo, en algunos casos de forma tratada por medio de la tecnología médica, se puede recuperar a las personas y en otros casos, cuando el efecto tóxico es muy grande, muy marcado y dependiendo de la concentración que ha sido expuesto a la persona, no se puede generar la recuperación del organismo. El ser humano está expuesto a partículas extrañas en el organismo, que estas partículas extrañas se llaman xenobióticas. ¿Por qué? Porque son ajenas al organismo, por eso son xenobióticas, que pueden provenir de fuentes naturales, es decir, cuando yo lo adquiero de la naturaleza, o puede venir a través de los sistemas antropogénicos, es decir, cuando la acción de las personas generó cambios o la aplicación de algún componente que las personas utilizan para la producción de algún elemento natural como un cultivo, pero es agregado por acción de personas, es decir, que intervienen los seres humanos, que intervienen las personas, que generan este tipo de compuestos tóxicos. Dentro de los naturales nosotros podemos separar en distintos grupos. Por ejemplo, en las leguminosas se generan glucósidos cianogénicos, promotores de gases, como son algunos hidratos de carbono que tienen las leguminosas, que hacen que los microorganismos que no son benéficos a nivel intestinal de las personas los usen como fuente de nutrientes, generando componentes que incluso pueden hasta formar metanos, que son compuestos tóxicos para las personas. Inhibidores intestinales enzimáticos, aglutininas, saponinas, agentes fábicos, esos se presentan en un conjunto de productos de origen natural como son las leguminosas. En los cereales se pueden desarrollar micotoxinas de forma natural provenientes de hongos, que esos compuestos son tóxicos, son toxinas o componentes que liberan los hongos, por eso son mico, es una referencia a hongos, micotoxinas, Claviceps, Aspergillus, Penicillium, Fusarium. También se pueden generar fitatos, inhibidores de amilasa, que son componentes que inhiben el correcto funcionamiento del organismo. Ahora, la toxicidad no se da únicamente porque se genera un daño, porque va a ataque y destruye. La inhibición de algún tipo de componente o la inhibición de algún tipo de mecanismo también es un compuesto tóxico. Vos tenés un mecanismo que funciona de una manera normal, viene un componente, secuestra a una parte o un agente de ese mecanismo y hace que el mecanismo se detenga. Entonces también eso se llama un compuesto tóxico. Generalmente un tóxico no va y daña, sino lo que hace es cortar una cadena. Por ejemplo, los rodenticidas cortan la cadena respiratoria que produce energía en los roedores. Entonces, de esa manera se elimina esa plaga cortando un mecanismo bioquímico. Las bebidas estimulantes son considerados tóxicos naturales, que a su vez como el café, el té, el chocolate tienen la cafeína, la teofilina, teobromina, son considerados compuestos tóxicos porque los componentes que son estimulantes del sistema nervioso son considerados tóxicos. Y estimulantes del sistema nervioso uno puede encontrar también fuera de los alimentos lo que son los narcóticos. Entonces esos son estimulantes del sistema nervioso y por cual algunos alimentos tienen ese tipo de estimulantes y se lo consideran tóxicos y se lo regula en su contenido. Los vinos, los licores y la cerveza presentan alcohol, que también se presenta con un análisis de toxicología, pero ellos se encuentran permitidos dentro de un determinado margen de uso. Por otro lado, tenemos proteínas, péptidos y aminoácidos que se generan en microorganismos o en productos naturales. Ahí tenemos la toxina botulínica del estafilococo, del Clostridium perfringens, que se generan en microorganismos. Y estas toxinas inhiben procesos bioquímicos o generan un daño puntual, haciendo que el organismo o la persona que los consume presenta algún tipo de riesgo. Así también tenemos falotoxina, amatoxina, isladitoxina, son todos componentes que bloquean sistemas metabólicos. Por otro lado, también tenemos las antivitaminas, que son componentes que lo que hacen es generar que las vitaminas no ejerzan su función de una manera adecuada.
Nosotros en el organismo necesitamos muchas veces estas vitaminas porque son elementos claves en los procesos bioquímicos para el desarrollo normal de nuestro estado de salud adecuado. Si nosotros tenemos estos componentes bioquímicos, estos metabolismos bioquímicos que nosotros tenemos en el organismo no funcionando de una manera correcta, es que se generan las enfermedades. Muchas veces las enfermedades no vienen por un agente patógeno, sino vienen por un no correcto funcionamiento bioquímico, es decir, de las cadenas de reacciones mediadas por enzimas que ocurren dentro de los organismos. Y las vitaminas son muy importantes para que esos mecanismos funcionen en forma adecuada. Muchos son precursores de enzimas, otros son precursores no precursores de enzimas propiamente dicho, sino que ayudan a las enzimas a que funcionen de una manera adecuada. Entonces, la ausencia de estos componentes hacen que no se desarrollen de manera adecuada las funciones bioquímicas.